términos que son comunes como tal de nuestra región. Así como vamos a encontrar algunos otros términos, por ejemplo, en México, en El Salvador, en Honduras, en otros países, también vamos a encontrar términos que son referentes a Guatemala. Aclaré en la clase pasada que definitivamente, pues, hay muchos términos que sí se utilizan dentro del lenguaje guatemalteco, mas no es la forma idónea y correcta de poder hablar, pero que ya se han establecido como parte del lenguaje coloquial. También vamos a encontrar soeces, ¿verdad? O sea, palabras inadecuadas, palabras vulgares y toscas, ¿verdad? Incorrectas o impropias del lenguaje. Dentro de estos términos guatemaltecos, dijimos también en su momento que podemos encontrarlos en un diccionario, pero que solamente se va a establecer a la región guatemalteca. Por ejemplo, en este caso vamos a escuchar, dice, clavero, codo, canche, pajero, chapín, un clavo, pisar, carne de coche. Bueno, ¿a qué se refiere? Entonces, cuando dice clavero, una persona imprudente, codo, que es una persona tacaña. Dentro de estos, pues vamos a encontrar una infinidad, ¿verdad? De palabras. Acá, pues yo busqué términos, encontré 40, claro que no son los únicos. El fin primordial es que nosotros encontremos, por ejemplo, una asociación de las palabras del por qué se habla. Vuelvo y repito, por favor, estas palabras son parte de un lenguaje contextual para algunos, más sin embargo, pues es un lenguaje inapropiado, inadecuado, ya que es incorrecto, ¿verdad? Porque no es la forma apropiada de poder establecer. Vamos a encontrar, al igual que algunos términos, también vamos a encontrar dichos. Por ejemplo, dice, es que era el tiempo de Tatalapo. Este personaje fue un militar que se llamaba Serapio Cruz. Él fue durante el siglo XVIII-XIX muy reconocido por sus formas coloquiales de hablar. Y de ello, ¿verdad? Que todavía se quedan los recuerdos, pero vuelvo y repito, o sea, son expresiones. Dice, cuando se amarraban a los chuchos con longanizas. ¿A qué hace alusión? O sea, ¿qué hace épocas pasadas donde la economía era estable? Claro está, eso nunca va a pasar o nunca sucedió que amarraran a perros con longanizas, pero o sea, hace solamente alusión, ¿verdad? Que la economía estaba bien antes, que las cosas eran accesibles en su compra o en su pago. Otro dice la gallina que come huevo ni porque le quemen el pico. Otro que se asocia a tal vez es más conocido cuando dice perro que come carne, ni porque se le queme el hocico, ¿verdad? ¿A qué hace alusión? Es decir, aquella persona que tiene malos hábitos, definitivamente es muy difícil poderlos erradicar. Una vez ya asentados sus hábitos de una persona adulta, o sea, es muy difícil a que alguien pueda erradicarlos. Y por eso es de que hace alusión a estos. De estos nuevamente vamos a encontrar distintos, ¿verdad? Muchas expresiones que nosotros podemos encontrar. Otra, por ejemplo, chinchilete. Cuando una persona se regala a diestra y siniestra, ¿verdad? Lo que tiene puede ser dulces, puede ser objetos, dinero, ¿verdad? Dice, hizo chinchilete, ¿verdad? Con todo. Es decir, regaló sus cosas. Por ejemplo, dice, es que la persona está como la gran diabla. O sea, está enfadado, está enojado, ¿verdad? ¿Por qué nosotros estamos hablando de las expresiones guatemaltecas? Porque en un momento determinado lo único que hace es que nos habla en un sentido figurado. Es decir, nos muestra una parte de la situación social, pero lo hace en sentido figurado. Por ejemplo, aquí hay otro, dice, es que él anda colgado como chorizo en tienda, es decir, que está enamorado. Y estas son expresiones que nosotros vamos a encontrar en muchos lugares. Otra dice, cuando una persona vive lejos, dice, ¿y usted dónde vive? Hasta donde el diablo dejó tirada la chancleta. Nuevamente, ¿verdad? Un sentido figurado. Lejos, definitivamente.
Y así vamos a encontrar muchos otros. Pero en este caso, nosotros hacemos alusión mucho a estas expresiones, a este tema, no porque sea importante la forma adecuada de hablar, sino porque las expresiones que emplea hablan mucho en sentido figurado. ¿Y qué es el sentido figurado? Si vemos en pantalla, dice que es al hablar podemos comunicar ideas en sentido literal o en sentido figurado. Cuando hablamos en sentido literal, o sea, no estamos cambiando la palabra. Si en este caso yo digo está mal del corazón, es porque la persona fue al médico y el médico le diagnosticó alguna situación mala, ¿verdad? En el corazón, en el órgano como tal, ¿verdad? En el músculo. No sé, puede ser que tenga un mal crecimiento, puede ser que alguna arteria no esté funcionando bien, etcétera. O sea, ese es el sentido literal. Pero en sentido figurado, vamos a utilizar, por ejemplo, lo que son analogías, eufemismos, metáforas, algunas palabras retóricas, ¿verdad? Frases que no dan a entender, o sea, de forma literal, lo que estamos hablando. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, yo podría decir, está mal del corazón, pero no me estoy refiriendo a que esté enfermo, sino que tiene algún problema amoroso o sentimental, ¿verdad? Es como cuando dice, ay, es que le rompieron el corazón. Eso no existe, no puede pasar, ¿verdad? En sentido literal no existe. Entonces, en este caso, le estamos hablando en sentido figurado. Retomando nuevamente, si nosotros volvemos a escuchar algún término chapín, decimos entonces, dice, el guatemalteco no dice ustedes, sino dice mucha. El guatemalteco dice no pronuncia está bueno, sino está bueno. O podríamos decir y regresar, ¿verdad? A lo que habíamos hablado anteriormente. Es que anda como chorizo colgado en tienda. Es decir, que anda enamorado, anda en las nubes, él anda divagando porque su mente está en la ilusión que tiene sobre el amor en otra persona. Entonces la palabra correcta sería está divagando, ¿verdad? O sea, no está consciente, pero no anda en las nubes tampoco y es otra expresión que la mayoría utilizamos, pero es un sentido nuevamente figurado. Así como vamos a encontrar un sentido figurado, vuelvo a repetir, empleando analogías, empleando metáforas, empleando eufemismos, empleando palabras retóricas como tal, pues vamos a encontrar un sentido literal, es decir, las palabras de forma correcta y adecuada. Pero aquí nos muestra otros ejemplos. Dice, cuando ella llega, la habitación se ilumina, es decir, está dando a explicar, ¿verdad? Que la persona pueda ser que en su momento esté enamorada y la vea radiante, la vea como un sol, ¿verdad? Como también coloquialmente dicen algunas personas, ¿verdad? Es que solo la vi y me hizo el día. O sea, eso no existe, pero en su momento, vuelvo y repito, es una situación de sentido figurado. Dice, ay, se hizo más alto de un día para el otro, ¿verdad? Cuando una persona creció rápidamente. No es que haya crecido, por ejemplo, si lo vemos en un ejemplo de ser humano, no es que haya crecido de un día para otro, sino a veces dejamos de ver a las personas, ¿verdad? Y cuando las vemos, pues sabemos, ¿verdad? Que han crecido. Puede darse desde ese punto de vista. Otro dice, mi vecina es una serpiente cuando nosotros queremos decir que la persona es maliciosa, ¿verdad? Entonces busquemos el sentido o la asociación del por qué se habla. Bueno, en su momento a veces decimos en esta situación, mi vecina es serpiente, por ejemplo, porque todo el mundo le tiene miedo a las serpientes, porque todos tienen precaución con las serpientes, porque la serpiente puede morder, tiene veneno y en un momento puede atacar inesperadamente. Y de por sí, ¿verdad? Las serpientes pues no son del todo agradables. Entonces esa es la asociación que se tiene. De ahí es que nosotros encontramos un doble sentido a las palabras que se puedan expresar. Y lo mismo pasa, vuelvo a repetir, con el sentido figurado con el que el guatemalteco a veces se identifica. Bueno, entonces acá vamos a encontrar, dijimos entonces también un sentido literal. Y el sentido literal hace alusión
a la definición exacta de un diccionario. Entonces ahí no deja nada así como que confuso, no está hablando en doble sentido, no está hablando en sentido retórico, no está utilizando analogías, ¿verdad? Sino está hablando de forma clara. O sea, no son metáforas las que está determinando. ¿Cómo podemos entender entonces un sentido figurado? Volvemos otra vez con el ejemplo que teníamos anteriormente y dice sentido literal, sufrió del corazón. Pudo haber sido que le dio un paro cardíaco, que tuvo un conato de infarto, que el corazón, ¿verdad? Tiene una situación que le está afectando, pero estamos hablando directamente del órgano. Entonces ahí yo ya no estoy jugando, ¿verdad? O sea, estoy hablando de que sí está enfermo del corazón. Mientras que en el sentido figura estamos hablando, ¿verdad? De los sentimientos que pueda tener una persona. Como dice, ay, es que, ¿verdad? Le rompieron el corazón. O sea, eso no, o sea, no es que llegue a pasar así, ¿verdad? Sino es una forma de expresión. Entonces a eso vamos a aludir al sentido figurado. Al igual que el sentido figurado, pues vamos a encontrar palabras que si bien es cierto, todo lo que hablamos es en un sentido literal, todas las expresiones son sentidos literales. Cuando nosotros estamos conversando, informando a una persona, pues nunca vamos a, salvo el caso que estemos en entretenimiento, pues vamos a hablar en sentido figurado, vamos a hablar cuando tenemos mucha confianza con alguien, pero lo contrario, siempre hablamos en un sentido literal. Por ejemplo, cruzó el río con esta balsa, o sea, ¿qué hizo? Así, tal cual, se subió a la balsa y cruzó el río, pero no es un sentido figurado, está informando algo, está comunicando algo. A eso se refiere. Dice, recibió un trasplante del corazón, es decir, que sufrió una operación y le cambiaron, ¿verdad? El corazón, recibió ese trasplante. No se está jugando, no se está hablando de otra cosa más de lo que se está conversando como tal. Entre todo esto, pues, vuelvo y repito, es todo lo que nosotros estamos hablando en un momento determinado. Dentro del sentido figurado, a distinción de lo que es, por ejemplo, en este caso, el sentido literal, el sentido figurado, pues en su momento puede dar cabida a la ambigüedad, es decir, a la confusión, porque en un momento determinado una expresión puede permitirnos varias interpretaciones, puede permitirnos un doble sentido o que haga que se sobreentienda mal lo que queremos decir. Por ejemplo, la vez anterior les decía yo cuando nosotros hablamos en- de las palabras, ¿verdad? Sinónimas o a veces palabras homógrafas y decimos, es que tengo que estar en el banco. Bueno, pero ¿qué banco? ¿Un banco monetario, un banco de sangre, un banco de datos? O sentarme, ¿verdad? Y posicionarme en el banco, es decir, en una silla donde yo voy a estar. Entonces ahí deja ambiguo la situación. Yo tendría que tener muy clara la conversación de cuál estamos hablando para yo entender a qué está refiriéndose, ¿verdad? Bueno, podríamos decir, es que pasamos la noche en vela, pero, o sea, porque se fue la luz y tuvimos una vela, o porque estamos velando, es decir, de velar y trasnochar en este caso. Entonces, a eso se refiere la ambigüedad que vamos a tener. Dentro de la ambigüedad, pues hay tres formas para poderlas entender. Está la polisemia, están los errores gramaticales, que es la anfibología y está la sintáctica. Las tres son similares y las tres en un momento determinado podrían jugar un mismo papel. Tenemos entonces la ambigüedad por polisemia. Se da cuando una palabra tiene más de un significado y no queda claro a qué se refiere. Entonces, por ejemplo, dice, es una persona noble. La palabra noble es un título que se le da a un ser humano. Es en relación a la nobleza. Por ejemplo, si estuviéramos en España, que es donde se manejan estos títulos nobiliarios, pues sabemos que ellos por monarquía, ¿verdad? Está la reina, el príncipe, están los duques, etcétera. Entonces son de la realeza, o sea, son de la nobleza, pero nosotros
también podríamos decir, es que es una persona noble, es decir, que tiene la virtud de ser noble como tal, o sea, nobleza como tal, es una persona buena, una persona atenta, una persona que siempre está buscando el bien para los demás. Entonces ahí queda ambiguo, dependiendo a qué se refiera. En los errores gramaticales, la confusión o la ambigüedad, anfibología, tenemos entonces cuando apoya, en un momento determinado, cuando la expresión deja nuevamente confuso a qué se refiere. Por ejemplo, dice, cuando apoyamos el cuadro sobre la mesa se rompió. ¿Pero qué fue lo que se rompió? ¿Se rompió el cuadro o se rompió la mesa? Porque no nos da claridad a qué se refiere. Entonces ahí nosotros no estamos siendo claros a qué estamos refiriéndonos y por eso es un error gramatical. El error gramatical también comprende colocar un punto o una coma y en su momento un acento de forma indebida. Entonces hay que tener cuidado con los errores gramaticales. El error sintáctico. En este caso dice, se da en una frase, en una misma palabra que puede ocupar un lugar de adjetivo o adverbio, verbo o sustantivo, etc. En este caso pueden cumplir la misma función. Por ejemplo, dice, me vuelvo a cambiar, pero ¿a qué se refiere? ¿Me vuelvo a cambiar en qué? O sea, se está cambiando de lugar, está pasándose y cruzándose al mismo tiempo, o se está cambiando en situación de relevos, por decirlo así. ¿A qué se refiere? Entonces no hay una claridad en lo que estamos hablando. En su momento, cuando nosotros formulamos oraciones, pues dijimos que la sintaxis es primordial, ¿verdad? Y yo siempre les he dado oraciones distorsionadas. Entonces acá yo tengo que tener claro de cómo voy a expresar la idea que quiero compartir para que la persona me entienda a qué se refiere y no exista, ¿verdad?, este error como tal. Muy bien. Aquí hay algunos ejemplos en relación a polisemia. Dice, esta alianza costó más de lo que esperaba, pero recordemos que la palabra alianza puede tener muchos sentidos. Recordemos que la alianza es cuando se unen, ¿verdad? Dos personas, pueden unirse dos empresas, dos equipos, dos estrategias, etcétera. Pero alianza también da a la argolla de anillo matrimonial, porque significa eso, una alianza, una unión, y ese es el símbolo. Entonces, ¿a qué me está hablando? ¿A la unión de un pacto o a la unión matrimonial? O sea, ¿a qué se refiere? Y cuando dice me costó, también me deja, ¿verdad? Mucho que pensar. Ah, bueno, entonces el anillo me costó mucho o la alianza, es decir, la unión de los dos equipos me costó mucho, pero me costó en relación a algo monetario o en proceso. Ahí deja mucho, ¿verdad? La ambigüedad. Tenemos también, dice, los errores gramaticales o la anfibología. En este caso existe ambigüedad. Por ejemplo, necesito un detergente para mi ropa biodegradable. ¿Pero qué? O sea, ¿mi ropa es la que es biodegradable o necesito que sea el detergente el biodegradable? ¿A qué se refiere? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De lo que vamos a decir o a pedir. No sé si han escuchado que algunas personas van a la tienda y dicen, regáleme 2 bolsas de basura. Y pues al escucharlo se está entendiendo que está solicitando, ¿verdad? Bolsas con basura. O sea, deme 2 bolsas con basura, ¿verdad? Y nosotros decimos, deme 2 bolsas de basura, cuando podríamos solicitar, ¿verdad? Claramente, o sea, que me venda 2 bolsas para basura o que sean útiles para basura, ¿verdad? Así. Entonces, nosotros regularmente empleamos muchos estos términos gramaticales y entonces generamos ambigüedad. Solo que a veces, al igual que siempre les he dicho, la metacognición que nosotros tenemos en el lenguaje, pues hace que se sobreentienda de qué hablamos. Pero eso que sea de que se sobreentienda no quiere decir que estamos hablando de forma correcta. En el orden sintáctico dice, eligió un coche rápido.
Entonces aquí nos da dos ideas, es decir, eligió el auto que es rápido al conducir y que tiene la velocidad máxima o que eligió rápidamente cualquier auto. ¿A qué se refiere? Entonces dice, eligió un coche rápido. O sea, pero ¿qué idea es la que me está a mí dando a entender? ¿Cuál de las dos es? Las dos son válidas en un momento porque no me está especificando a qué se refiere. Entonces ahí también hay un orden confuso, ¿verdad? Sintáctico como tal. Muy bien. Dentro de esto, nosotros vamos a entablar nuevamente que existe una ambigüedad en el sentido figurado de la expresión del guatemalteco, pero no vamos a decir que solo el guatemalteco en su momento tiene expresionismos de acuerdo al país, a la región, ¿verdad? Sino también hay otros países. Siempre voy a asociar a Guatemala y a México porque es lo más cercano, ¿verdad? Por ejemplo, mexicano para llamar a un joven, ¿verdad? Ya sabemos que les echaba, chavo, morro. A veces le dicen a las personas soeces, ¿verdad? A veces ¿qué onda, güey? O sea, definitivamente son términos que algunas personas como ellos expresan. Y nosotros aquí podríamos decirle a una persona, ¿verdad? A un extranjero, hágame un favor, llámeme al patojo y se va a quedar así, va, ¿y a quién llamo? O sea, ¿quién es el patojo? Le puedo decir, estando, ¿verdad? En un lugar donde vendan instrumentos musicales y le voy a decir, llámeme al güiro o llámeme a la güira y va a decir, pero ¿y cómo la llamo, verdad? El instrumento musical. Entonces, todo eso va a generar ambigüedad. Vuelvo y repito, no somos los únicos que tenemos expresiones así. Tenemos en todo país, en todas las regiones, siempre van a haber expresiones que pertenezcan al contexto social del cual se está hablando. Siempre, siempre. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a las expresiones guatemaltecas, al sentido figurado, a la ambigüedad o al sentido literal. Todo claro, señor. Muchas gracias por responder. Muy bien, entonces la tarea es la siguiente. Vamos a trasladar la información a nuestro cuaderno. Yo trato siempre de ampliar los ejemplos y las ideas que nosotros vamos a trabajar, con el fin de ya no hacerle perder mucho tiempo a usted de buscar, ¿verdad? Más información. Pero, al igual, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en los términos hay 40, lo mismo hay en el sentido figurado, en el sentido literal. Pero para usted, que va a trasladar la información, pues tome los relevantes, tome los que a usted los que usted guste, ¿verdad? O que a usted le llaman la atención en expresión, por favor.